Bienvenido a tu canal favorito de los deportes de combate. Bueno, después de la contundente victoria de Ilia Topuria sobre Charles Oliveira, que lo consagró como doble campeón de la UFC, conquistando así el título de las 155 libras o peso ligero, han salido muchos interrogantes luego de que Charles Oliveira noqueara a tres leyendas de manera consecutiva: Alexander Volkanovski, a Max Holloway y ahora a Charles Oliveira, sobre cuál peleador en su prime es mejor, si Conor McGregor de Notorious o Ilia el Matador Topuria. Aquí vamos a estar analizando, lógicamente, este es un análisis subjetivo. Acuérdense que lo subjetivo depende del sujeto, depende de los gustos de cada quien. Yo voy a tratar de ser objetivo, aunque de antemano, pues, me gusta mucho más el estilo de McGregor, que es estilo sniper, que el de Topuria, que va más a la confrontación. A priori, McGregor era un peleador mucho más rápido, que utilizaba mucho más las patadas giratorias, las patadas frontales, patadas a las rodillas, tenía mucha más movilidad en el octágono y salía más limpio de sus peleas. McGregor casi no lo tocaban. A Topuria, a excepción de esta pelea con Charles Oliveira, lógicamente esa pelea duró menos de 3 minutos, pero Topuria suele recibir muchos golpes en sus peleas. Con Joseph recibió golpes, con Max Holloway también recibió golpes, con Alexander Volkanovski también recibió golpes. Aquí con Charles Oliveira, a pesar de lo corta que fue la pelea, también recibió unos buenos golpes de Charles Oliveira. Él confía, de hecho, mucho en su mandíbula y dice que nadie puede intercambiar con él. Y hasta el momento, pues, es cierto, parece que nadie puede intercambiar con el matador Ilia Topuria. Pero McGregor era un peleador mucho más rápido y que no necesitaba tantas combinaciones como Topuria para combinar. En una serie de videos que les voy a estar mostrando ahora, van a poder ver que el estilo de pelea de uno y del otro es muy diferente. McGregor era más de tipo sniper, de tipo más calculador, de utilizar mucho más sus patadas que Ilia Topuria. Ilia Topuria por el contrario, es un luchador que de pie necesita muchas más combinaciones y usa muy poco sus patadas. Prácticamente él basa todo en su boxeo adaptados a la MMA. Entonces aquí les voy a estar mostrando algunos videos de McGregor y algunos videos de Topuria para que ustedes puedan ver las diferencias. Aquí, como pueden ver, tenemos a Conor McGregor antes de entrar a la UFC. Miren cómo se movía de manera rápida utilizando las rodillas, con esos desplazamientos que tiene McGregor. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo, mire, midiendo muy bien la distancia, noquea al rival de una izquierda. Acuérdense que la izquierda de McGregor era muy potente. Vamos a pasar aquí a su primera pelea de la UFC. Aquí se puede ver muy bien cómo McGregor, si se fijan muy bien, McGregor es de usar más el 1-2 y tiene mucho más, o sea, utiliza mucho más el recurso de las patadas y lógicamente que tenía una zurda prodigiosa, aparte que tenía una muy buena combinación de golpes. Aquí lo podemos ver con Max Holloway cuando está empezando. Si pueden ver, miran las patadas a la rodilla que usa, las rodillas, las combinaciones rápidas que tiene. O sea, McGregor tenía un gran repertorio, manejaba, la diferencia para mí entre Ilia Topuria y McGregor es el manejo de la distancia y el desplazamiento a gran velocidad. O sea, McGregor era como una mariposa. Estamos hablando del prime. Lógicamente, en el piso, yo sí estoy seguro que Topuria es mejor, pero en la cuestión de la pelea de pie, si mira McGregor cómo usa bastante el recurso de las patadas. Es bastante, era bastante reiterativo en eso. También para manejar, yo digo que McGregor también utilizaba mucho esas patadas para manejar la distancia, tanto la patada giratoria como la front kick, como la patada a las rodillas. Bueno, aquí cuando peleó con Dustin Poirier prácticamente no le dura ni un suspiro, lo noquea inmediatamente en menos de 2 minutos. McGregor a Dustin Poirier, aquí lo podemos ver, él dice que predice cosas. McGregor es un tremendo peleador. Ay, el famoso knockout que le hizo a José Aldo de una manera rápida. Ahí pueden ver. Es que mira, es que pueden ver, aquí pueden ver cuando él noquea a Aldo, cuando McGregor noquea a Aldo, si ven la patada a la rodilla que le tira, esa patada a la rodilla era para marcar distancia y luego como el sniper y contragolpeador que es, enseguida lo noquea con esa zurda. Es que McGregor tiene unos reflejos de verdad muy, muy, pero muy buenos. A ver, vamos a pasar a la pelea de Eddie Álvarez, que para mí es como el prime de McGregor. Aquí está.
Vamos a pasar a la pelea de Eddie Álvarez. Mira cómo enseguida McGregor sale con esa guardia de karateca. Cómo maneja la distancia. Y sacaba las manos, pero rapidísimo. Cómo maneja la distancia. Mira eso, mira eso. Tac, 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 tac. O sea, es súper rápido de verdad. El manejo de la distancia que tiene McGregor. Ahí le hizo un knockdown rapidito. Y si ven la patada frontal, eso es lo que yo le digo, tiene como más repertorio de pie. Esas patadas frontales que utilizaba McGregor también tiene buena defensa de derribo. Y podemos ver, es que Ilia es más agresivo. Lógicamente, yo creo que Ilia es un peleador más potente, pero McGregor en su prime era un peleador más rápido. O sea, era un peleador mucho más sniper que Ilia. Ilia va mucho más a la confrontación. McGregor tiene un juego y un dominio del octágono impresionantes. Centro del octágono, sí. Él combina golpes y patadas. Ilia es más de combinar, Ilia es más de hacer sus combinaciones de boxeo, muchas más largas que las de McGregor, al hígado, a la cabeza, como ahorita yo se las voy a mostrar. Pero si miras bien, McGregor tiene un manejo de la distancia brutal. O sea, es impresionante el manejo de la distancia que tenía McGregor. Mira cuando lo van a noquear, cómo le mide la distancia. Hay un video por ahí, cómo muestran a McGregor midiendo la distancia en cámara lenta, que ni siquiera mueve la cabeza cuando esquiva los golpes, y ahí saca como 5 manos en menos de un segundo, marica. Es impresionante. Ahora vamos con el matador, Ilia Topuria. Ilia Topuria, como yo les dije, tiende más a la confrontación, a la combinación, porque confía mucho en su mandíbula y también confía mucho en que sus golpes son más poderosos que los del rival. Aquí, por ejemplo, contra Max Holloway, vemos cómo empieza él sacando esa mano de poder y enseguida le tira las combinaciones al hígado de la cabeza, Ya prácticamente Max está seminoqueado ahí, dicho por el mismo Ilia. Él le gusta, como él lo dijo en una entrevista que tuvo antes de la pelea de Charles Oliveira, él dijo que él lo que necesita para noquear al rival es el momento que tarda en encerrarlos contra la reja. Ahí lo pudimos ver con esa combinación larga que le tira más Holloway, y ya luego cómo lo remata con esa mano izquierda. Ahí vemos cómo lo remata con la mano izquierda. Y ahí ya Mike Goddard tuvo que intervenir. Lo mismo aquí podemos verlo contra Alexander Volkanovski, el KO que le hizo Alexander Volkanovski, que lo encierra contra la reja, como ya yo les he dicho en otras ocasiones. Aquí está. Y le va mucho más a la confrontación. Como yo les dije, él confía mucho en su mandíbula. Ahí está el KO que le hace Alexander Volkanovski, que a su vez ya venía del KO que le había propinado Islam Makhachev de pie. Y también con Charles Oliveira. Charles Oliveira te logra conectar unos buenos golpes a Ilia, pero lógicamente Ilia está mucho más joven, ha tenido muchas menos peleas que Charles, y aparte que es mucho más fuerte. Eso no entra en tela de juicio. Charles ni siquiera le duró 3 minutos a él en la pelea. Ahí lo podemos ver segundos antes que lo noqueen, como enseguida le aplica ese 1-2. Y Charles le cae desvanecido y lo remata con 2 golpes. Ahí Mike Goddard otra vez tuvo que intervenir. Entonces, para mí en su prime, ¿quién es mejor? Yo creo que en una confrontación de ellos dos, ustedes pueden ver, de hecho, ni siquiera contra Khabib, McGregor nunca salía muy golpeado de sus peleas. Él prácticamente siempre salía con su cara limpia. ¿Por qué? Porque el estilo de pelea de McGregor es más de desplazamientos y es más de sniper, de francotirador, de contragolpeador. A él no le gusta la confrontación. Por eso es que yo digo que McGregor vuelva, él ya no va a ser el mismo, porque él dependía mucho de su velocidad de piernas y su desplazamiento. Aparte que siempre te tiraba esas patadas frontales, tanto de las patadas frontales que tiraba a la zona media y también las patadas que te tiraba a las rodillas, esas patadas así al estilo John Jones, también esa patada giratoria y ese cruzado de izquierda o gancho de izquierda mortal que tenía Conor. Ya Ilia Topuria es un peleador mucho más frontal, que le gusta mucho más la confrontación. Si ustedes pueden notar en las peleas, y a Ilia siempre lo tocan, de hecho Charles Oliveira también lo tocó mucho, cuando peleó contra Joseme también lo alcanzó a tocar, inclusive
Bryce Mitchell también lo tocó. Y si ustedes miran, cuando él pelea, tanto con Max Holloway, con Alexander Volkanovski y con Charles Oliveira, a él le entran los golpes. Cosa que con McGregor no pasaba mucho porque McGregor tenía mucha más velocidad de piernas y mucho más desplazamiento y era como más certero a la hora de atacar. Ilia necesita esas combinaciones potentes que él tira a la zona hepática, o sea, a la zona media del cuerpo y a la cabeza. Necesita esas combinaciones largas que hasta son de hasta de 11 golpes. Y necesita arrinconar a sus rivales contra la reja, como él mismo dijo en una entrevista previa a las peleas de Charles Oliveira. Creo que fue la entrevista que le hicieron en ESPN, que él dijo que él solamente necesita encerrar a sus rivales contra la reja para poderlos noquear. Conor McGregor no, Conor McGregor, como ustedes pudieron ver, él se mueve en todo alrededor de todo el octágono y va entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo con esas combinaciones rápidas y con esa velocidad de manos que tiene y con esa velocidad de patadas que tenía. O sea, Conor McGregor era un gusto verlo pelear. Ahora, para mí, ¿quién hubiese ganado en su prime? ¿Quién hubiese ganado esa confrontación? Yo creo que Conor McGregor le hubiese ganado a Ilia Topuria. Lógicamente, en esa hipotética pelea Prime contra Prime, ahora en esa hipotética confrontación, yo le hubiese dado un 70-30 a McGregor, porque McGregor era un francotirador, era un contragolpeador. En el momento en que Ilia quisiera lanzar esos golpes, McGregor iba a encontrar la distancia y lo iba a conectar con una mano izquierda. Ilia nunca, hasta el momento en su carrera, nunca se ha encontrado con otro noqueador o con otro peleador potente. Yo les dije en su momento, en el análisis que hice de cómo era que había que pelearle a Ilia, que había que ensuciar la pelea. Ustedes saben que generalmente los noqueadores no tienen buen cardio. Eso mismo le pasaba a McGregor, independientemente que Ilia con Josh Emmett, ahí se tuvo que dosificar más, si aguantó más la pelea, duró los 5 asaltos, Josh Emmett le aguantó o le recibió los golpes de una muy buena manera a Ilia Topuria. Esa pelea está envejeciendo muy bien. A los demás rivales, prácticamente sacando a Max Holloway, solamente le han durado un asalto o asalto y medio. Ahora, si a mí me preguntan, vuelvo y lo repito, ¿quién hubiese ganado? Yo le doy la ventaja a McGregor por la velocidad que tiene McGregor. Estamos hablando del prime, de la cúspide, del pináculo de la evolución, como dicen por ahí. McGregor en el pináculo de la evolución era muy rápido y muy certero. También hay que tener en cuenta algo. Por ejemplo, cuando McGregor le ganó a José Aldo tenía 10 años sin perder. Desde el año 2005 no perdía. Y McGregor le ganó en el año 2015, luego de 18 victorias consecutivas de José Aldo. Lo mismo que cuando Islam Makhachev le ganó a Alexander Volkanovski, que Ali Al-Aziz estuvo diciendo eso. Cuando Islam Makhachev vence a Alexander Volkanovski, era el prime de Volkanovski, eso fue hace 3 años. Volkanovski venía de 22 victorias consecutivas e Islam Makhachev le ganó con una decisión unánime. Y luego cuando venció también a Charles Oliveira por el título del peso ligero, Charles Oliveira venía de 11 victorias consecutivas. No este Charles Oliveira que ya venía de la derrota de Islam Makhachev y la derrota de Arman Tsarukyan. O sea, venía 2-1, venía. Le había ganado a Beneil Dariush y a Michael Chandler, que ya no está en su prime. No es una muy buena medida porque miren lo que le hizo Paddy Pimblett. Y había perdido con Arman Tsarukyan y con Islam Makhachev. Alexander Volkanovski para mí cometió 2 errores. Primero, él cuando viene y pierde con Islam Makhachev, él se apresura. Bueno, perdón, cuando él pierde la primera vez con Islam Makhachev, él luego defiende su título contra Yair Rodríguez de una manera aplastante. Prácticamente le mete una golpiza a Yair Rodríguez, independientemente de ese del cabezazo que sufrió en la pelea. Luego se apresura, porque ese es el problema de los peleadores cuando están en la cúspide o en su prime, que creen que ellos prácticamente no hay nadie en que los pueda vencer. Y él diría, bueno, yo a este man casi que le gano, o en la narrativa de la pelea, parecería que Alexander Volkanovski le hubiese ganado a Islam Makhachev porque termina encima de él en Grand and Pound. Lo subestimó y con 10 días de anticipación toma la pelea viniendo de una operación en el hombro, si no estoy mal, y prácticamente sin ningún campo de entrenamiento. Islam Makhachev lo finaliza con una patada a la cabeza. Ahí cometió el primer error de su carrera, el primer gran error. Y luego quiso pelear enseguida, en menos de 4 meses, con Ilia Topuria. O sea, lo noquean en octubre, la pelea estaba para enero, la pasan para febrero, que esa pelea es para que lo hubiera hecho en junio o julio, se hubiese esperado su tiempo, se hubiese tomado su tiempo, hasta agosto se hubiese podido tomar, él era el campeón. La toma en febrero y luego sufre ese caos con Ilia Topuria. Entonces, Ilia Topuria, que venció a rivales legendarios, sí los venció, pero no en su prime. Oliveira ya no está en su prime, yo lo dije antes de la pelea, ya tiene
casi 36 años. Alexander Volkanovski tampoco estaba en su prime, venía de un KO. Ustedes saben que los boxeadores, los luchadores, los KO acaban carrera. Mira lo que le pasó, por ejemplo, a Tony Ferguson cuando Justin Gaethje le metió esa paliza. Y hay muchos casos por ahí, a Kamaru Usman, que ahora luego, mira, se retiró un año y luego le acaba de ganar a Joaquín Buckley, vamos a ver su carrera levanta, pero generalmente los KO destruyen carreras. Entonces, Ali Abdelaziz que dijo, mira, ve, Islam Makhachev le ganó a Alexander Volkanovski y a Charles Oliveira cuando estaban en la cúspide de su carrera. Uno venía de 22 victorias consecutivas y el otro venía de 11 victorias consecutivas. En eso yo le doy la razón a Ali Abdelaziz. Él no es santo de mi devoción, pero ahí sí tiene la razón. Yo no estoy diciendo que Volkanovski estuviera acabado, pero el Volkanovski que peleó con Makhachev, para mí tenía mucho mayor rendimiento y mayor seguridad que el que peleó con Ilia Topuria. Lo mismo que el Charles Oliveira que peleó con Makhachev, tenía mucha más seguridad y mucha mejor forma física que el que peleó con Ilia Topuria. Es como cuando McGregor le gana a José Aldo, le gana al José Aldo Prime, al que venía de 10 años sin perder, de 18 victorias consecutivas. Ya me hago entender. Entonces, en algún momento de su carrera, Ilia Topuria se va a encontrar con un rival que esté en forma como él, como un peleador joven. Por eso es que yo quiero que pelee con Arman Tsarukyan, porque Arman Tsarukyan tiene 28 años de edad, está jovencito como él. Entonces ahí sí sería, yo no estoy diciendo que le va a ganar, pero pienso que sería la pelea más competitiva que él tendría en las 155 libras. Y ya no quiero extenderme más las precisiones que saco de esta hipotética pelea en que quién hubiese ganado si Conor McGregor o Ilia Topuria. Yo le doy mi voto de confianza a Conor. Ustedes también tienen que entender que así como muchos de ustedes son fanáticos ahora de la UFC por Ilia Topuria, yo me hice fanático de la UFC por Conor McGregor. Nunca he celebrado lo que ha hecho por fuera de la jaula, pero tienen que entender que Conor McGregor fue un antes y un después en la UFC, como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Las conferencias de prensa que él hacía, las victorias que obtenía, porque Conor McGregor fue peleando con el que le iban poniendo enfrente. Ya después de la pelea que él tuvo contra Floyd Mayweather, ya no volvió a ser el mismo. Después tuvo esa pelea con Khabib, que la hizo muy bien, a pesar de no haber entrenado de muy buena manera. Y ya luego sabemos lo que pasó con Dustin Poirier, que la primera pelea la pierde por TKO y la segunda se rompe el tobillo. Pero en el prime de Conor McGregor, en el pináculo de su evolución, yo pienso que de pie, ahora, Ilia Topuria sí es más completo porque Ilia Topuria tiene mucho mejor piso que Conor, pero si la pelea hubiese sido de pie, yo creo que Conor, con la velocidad y la precisión que tenía y la potencia que tenía, lo noquea en el primero o segundo salto. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, suscríbanse, no se les olvide suscribirse, compartan, denle like, comenten y por favor nos vemos en un próximo análisis, en una próxima aventura. Dios los bendiga y hasta luego.